Toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo tres estructuras lógicas o estructuras de control: las de secuencia, las de selección y las de iteración. Un ciclo iterativo o iteración de una secuencia de sentencias hace que se repita su ejecución mientras se cumpla una condición. El número de iteraciones normalmente está determinado por el cambio en la condición dentro del mismo ciclo, aunque puede ser forzado o explícito por otra condición. Sus tipos son mientras, repite y desde. En este video nos enfocaremos en la estructura de control desde. La estructura de control desde inicia especificando el rango de valores del ciclo, el valor final y el valor inicial. En un diagrama flujo, esto se representa con un rectángulo que indica el valor inicial del contador del ciclo. Posteriormente, una flecha indicando que la siguiente acción a ejecutar es verificar que el contador del ciclo sea menor al valor final, y esto se representa con un rombo que indica la condición a evaluar. En pseudocódigo se utiliza la palabra desde, seguida por el nombre del contador del ciclo y el operador de asignación igual, que especifica el valor inicial del ciclo. Para indicar el valor final se utiliza la palabra hasta seguido por el valor. Si el contador del ciclo es menor al valor final, entonces se ejecutan ciertas acciones. En un diagrama flujo, esto se representa con una flecha etiquetada con el resultado de la condición y en un rectángulo las acciones a ejecutar por el ciclo. En pseudocódigo se utiliza la palabra hacer seguida por las acciones a ejecutar. Es importante que el contador del ciclo sea alterado como parte de las acciones de la estructura de control desde, para asegurar que en algún momento terminará, por lo que una de las acciones del ciclo deberá ser el incremento o decremento dependiendo de la lógica del algoritmo del contador e iniciar nuevamente con la evaluación de la condición del ciclo. En este caso, que el contador del ciclo sea menor al valor final. Esto se representa en un diagrama de flujo con un rectángulo que indica la acción ejecutada sobre el contador del ciclo y una flecha que apunta a la evaluación de la condición para determinar si las sentencias asociadas al ciclo vuelven a ejecutarse o no. En pseudocódigo, esto se especifica al final de la primera línea de la definición del ciclo desde, indicando la palabra incrementar o decrementar según sea el caso, seguida del nombre del contador del ciclo. En el momento en el que la condición del ciclo no se cumpla, es decir, su resultado sea falso, el ciclo termina su ejecución. En un diagrama flujo, esto se representa con una flecha etiquetada con el resultado de la condición, que apunta a un óvalo que indica el fin de la sentencia de control desde. En pseudocódigo, esto se representa utilizando la palabra fin desde para indicar el término del ciclo.